canibalismo, maltrato, degeneración, diabólico, emigración, brigada, patrulla, conciencia. Salvaje, esencia, abyecto, custodia, caos, apocalipsis, alma, respeto, horrendo, desastre, descontrol, esperpéntico, atentado, chirriante, grotesco, vulgar, indefendible, nefasto. Estas son algunas de las palabras que aparecen en todos los medios de comunicación sobre el entramado que os vamos a buscar, ¿no? Si metemos aquí en Google chapuza, terror, fallo, control y Galicia, aparece como primera entrada chapuzas gallegas. Chapuzas gallegas es el que está protegido, ¿no? Para no herirnos. Está protegido. Chapuzas gallegas es el blog es un blog muy seguido del principal medio de comunicación privado de Galicia, de La Voz de Galicia, ¿no? Es un altavoz en el que con viñetas gráficas, chistes, jocosos, se van señalando lo que llaman, ¿no?, esperpentos arquitectónicos, ¿no? O sea, por ejemplo, el pasado fue mejor, ¿no? Hay frases muy buenas, ¿no? Doble altura o terror, ¿no? Doble altura o terror, que es básicamente, y vienen por supuesto comentadas, ¿no? Claro que estas vallas cumplen con su función, pero no sabemos si por su doble altura de somier parecen sacadas de una peli de terror, ¿no? Es un blog de public shaming hacia todo tipo de construcciones y elementos arquitectónicos, ¿no? Principalmente desarrollados por poblaciones de bajos recursos, ¿no? Por supuesto. Y que, bueno, se une a una campaña enorme desde los medios de comunicación, pero también institucional, que han llamado a todo esto el feísmo, ¿no? Que a lo mejor habéis oído hablar de él, ¿no? El feísmo gallego. Y no nos hemos introducido, bueno, lo ha dicho Elena, él es Antonio, yo soy Rodrigo, y vamos a viajar un poco por algunos de los materiales que componen este entramado, ¿no? Y que sobre todo usan el buen gusto urbanita y la estética para mirar y también utilizar la arquitectura y el paisaje como una forma de restablecer y de reforzar jerarquías de poder, ¿no? De perpetuar, como decía Álvaro, hegemonías estéticas y, por supuesto, estratificación social, ¿no? Denominándolo vulgar. A nosotros nos interesa mucho mirar estas cosas de supuesto mal gusto para ver qué hay ahí, qué se dice, cómo se nombra y quién y por qué lo hace. Sí, en ese sentido también vamos a viajar a las profundidades de Internet, ¿no? Como esta mañana, porque realmente esto no es solo un debate que se esté dando, también por eso lo queríamos contar a través de todas estas pestañas, no es un debate que se esté dando únicamente en medios de comunicación, que esté recogido en normativas urbanísticas, sino que es un debate que también surge desde las profundidades más aberrantes de Internet. El 9 de mayo de 2022, la Oficina de Patentes y Marcas de España registraba la marca Maltrato da Paisaxe. Marcas nosas se incluyen o logotipo. Cualquier intento de agresión o de imitación tendrá la respuesta adecuada. Una marca nacional. Detrás de esta marca registrada está un blog con más de 25.000 seguidores llamado Maltrato a Paisaxe, Canibalismo Urbanístico. Ellos se definen como una cátedra virtual donde van recogiendo todas estas series de experiencias y haciendo un señalamiento público a las personas, tildándolas de toda clase de cuestiones, ¿no? Y se va mezclando desde proyectos de desarrollismo urbanístico y turístico, proyectos antieólicos, etcétera, etcétera. Esto parece que es como unos admins anónimos, ¿no? Pero detrás de esto hay personas que son realmente voceros y interlocutores privilegiados con las administraciones públicas. Aquí vemos a su principal administrador, Carlos Enrique Fernández Coto, hablando con Julia Otero para decirle que tienen que ser ellos, que ellos son la auténtica cátedra. Y finalmente tienen una entrevista con Julio Otero donde explican su programa antimoderno. Pero básicamente esto se recoge desde todos los medios de comunicación, desde las profundidades de Internet,
pero pocas veces hemos oído a las víctimas de este señalamiento, ¿no? Este es un hilo que surgió el año pasado donde decía que realmente la casa de una de estas personas había sido señalada por maltrato a paisaje, ¿no? Lo mismo que estábamos viendo por la mañana de esos hilos de comentarios, esos cientos y cientos de personas criticando, insultando, etcétera, etcétera, también estaba pasando con personas de bajos recursos, ¿no? Con personajes públicos. Y entonces en este hilo realmente dicen que era una familia que habían dejado la casa sin recebar por no tener recursos porque era una familia de autónomos, y realmente explica un poco pues, todo ese señalamiento público y lo que habían sufrido. Y básicamente es eso, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿No? ¿Qué hay detrás de ese señalamiento público? Y de nuevo, ¿cómo es posible que desde instancias tan diferentes como pueden ser medios de comunicación privados, o en este caso foros aberrantes de Internet, vamos a seguir viendo como otro recorrido por ese señalamiento público? Son Rosa Facal e son arquitecta. Nos últimos 50 anos, o canibalismo urbanístico mudou o aspecto das nosas fermosas aldeas. O bloque, o ladrillo e o fibrocemento desbancaron a pedra, a madeira e a tella. Os portais de madeira pasaron a ser somieres de resortes de 1,50. E as pías de pedra convertéronse en metálicas bañeiras coa firma de algunha coñecida marca de cerámica. Hoxe, gardamos o millo en hórreos de ladrillo e agardamos a que chegue o autobús en marquesiñas de plástico. Non podemos agardar máis. É hora de rematar as nosas obras. É hora de recuperar a nosa paisaxe. É hora de recuperar a Galicia bonita. Recuperar, ¿no? Y ella es arquitecta. Bueno, nosotros tenemos que confesar también, somos arquitectos. Pero bueno, como decía Antonio, ¿no? Este es Coto, el de Maltrato a Paisaxe, y Rosa, que es la presentadora de Galicia Bonita, ¿no? Y como veis, pues esta cátedra virtual con los medios de comunicación se van juntando para hacer el que es ahora mismo el único reality arquitectónico de la península ibérica. Es el único que realmente está desarrollado por una arquitecta y van haciendo cosas de arquitectura, ¿no? De arquitectura contemporánea, ¿no? El asunto es que, bueno, por supuesto, es una arquitectura que solo actúa en el exterior, solo actúa en las fachadas, ¿no? No entra dentro de los edificios, no entra en el uso, es solamente un tema superficial, ¿no? Porque, como veremos, nosotros creemos que en este asunto el gusto siempre se queda en la superficie para que nada de lo que haya dentro cambie, ¿no? Ponemos aquí una pequeña escena, ¿no? No, vale. Ben, pois vamos ver a parte de atrás, que tamén me interesa ver o que hai e o que se pode facer. Bueno, a casa tendela pintada nun color que se ve ben. Quen escolliu o color? Eu, porque me gusta moito o azul, a eles o mismo lle daba un color que outro. O que non entendeu que pasou, Quedachedes sin pintura. Pero nós unha vez que quedou eso, dixemos, bueno, pintámoslo o hórreo e o portal. Dadeslle uso ao hórreo? Hombre, Que metedes no hórreo? Pataca? O millo. Pero para que tendes o millo? Galiñas. Pas galiñas, tendes animais, a parte dos cans todos. Temos galiñas. Bueno, se lle dades uso, pois entendo que non... uso, claro. Que non vos vou deixar sin o hórreo. Hombre. Pero realmente é indefendible. Ai, bueno, será para ti, pero para nós hasta ahora estaba ben. Porque o estades usando, Claro. pero estéticamente... Unha cousa é funcionalidade, que non discuto, que este ventilada, que vos aguante ben o millo, o uso que lle dades. Pero estéticamente, e ademais que se ve dende a rúa, Eso sí. é nefasto. De ladrillo, non ten ningún tipo de valor. Eu penso que aquí hai que facer unha actuación conxunta dos tres elementos usando a madeira. Portal de madeira, vamos a mirar de facer o peche tamén, e reconstruir o hórreo, vale? Vale. Entramos dentro. Bueno, Antonio se ha visto todas las temporadas, creo que ya estamos en la cuarta temporada de Galicia Bonita y lo veía durante la comida, o sea que se puede soportar, ¿no? Es francamente interesante. Sí, ¿no? Pero como veis, ¿no? Es un public shaming, o sea, van a casas de gente básicamente a decirle lo que tienen que hacer, ¿no? Y por supuesto utilizan las palabras, la gramática para establecer jerarquías de poder, ¿no? El saber es poder, también decía Álvaro, ¿no? Y por supuesto Rosa, que es la presentadora, ya sabe, ¿no? Y lo demás es indefendible, ¿no? Lo que es interesante también sobre el buen gusto en estas situaciones de arquitectura es que es una de las pocas nociones, pues vamos, retrasados, es una de las pocas nociones que es capaz de traspasar la propiedad privada, ¿no? O sea, alguien desde fuera
puede decir lo que ocurre dentro de una propiedad privada, lo cual es algo bastante extraño en el mundo de la arquitectura, ¿no? Sobre todo porque atenta a la sensibilidad estética de las personas que pasan por la rúa, que, como dice Iago Carro, es que tienen la sensibilidad muy sensible, ¿no? O sea, tienen una sensibilidad muy fuerte, ¿no? Pero no solamente es en los medios de comunicación, ¿no? Sí, también, quiero decir, recorriendo como un poco todas estas voces que opinan, ¿no?, sobre el buen gusto, sobre el mal gusto, nos encontramos también debates bastante encarnizados, de nuevo, en foros de Internet, ¿no? En este caso, este es uno de las pocas investigaciones hechas por Ergosfera, por Iago Carro, que de alguna manera intenta entender los valores arquitectónicos de todas estas construcciones populares, y nos encontramos de repente en un hilo comentarios de un arquitecto que fue León de Oro en la Bienal de Venecia, Carlos Quintans, que tiene una aproximación bastante interesante a lo que es la arquitectura popular, pero que dejaba perlas en este encarnizado debate que yo recomiendo que leáis, dejaba perlas diciendo como: deberíais pensar lo que decís, estamos hablando de romper con nuestra memoria histórica, con nuestro ADN, y le viene perfecto a alguien para justificar que no podemos honrar con el debido respeto a quien nos ha legado hace tiempo una realidad construida perfectamente integrada en el territorio. Y es que en el fondo, detrás de todos estos debates, también hay una visión muy esencialista, una visión de retornar a un pasado nostálgico, a un pasado romántico, a un pasado antimoderno, que nada tiene que ver con la realidad. Si en los años 2000 el gobierno de la Xunta hacía ese señalamiento a lo que era el feísmo, 15 años más tarde nos habla del fermosismo. A madeira do Castiñeiro, o branco azul das nosas vilas mariñeiras, o ferro das campás de Compostela, o granito, a pedra de xisto, o vermello da tella mollada e a infinita gama de cores da Ribeira Sacra. Estes e outros moitos son os auténticos materiais e cores que armonizan a paisaxe de Galicia. Isto é o fermosismo galego. Antes de comezar unha nova construción ou reforma, consulta as guías da colección Paisaxe Galega. Practica o fermosismo galego. El eslogan del fermosismo, que detrás de esto hay financiación de millones de euros, tanto para particulares como para ayuntamientos, es definir el verdadero estilo de Galicia, ¿no? Un estilo de Galicia donde entiende que hay materiales que pueden ser usados y materiales que no pueden ser usados o que deben ser completamente eliminados y erradicados. Y de nuevo, como veíamos en Galicia Bonita y como veíamos en esto, es algo que no traspasa el espesor de las paredes, ¿no?, que se queda en pura fachada. Tengo aquí como unos datos, cerca de 150 millones de euros repartidos en diferentes ejercicios fiscales, pero básicamente se trata de eso, de generar una serie de fachadas que nos hablan en el fondo de quién va a disfrutar estos elementos, ¿no? Esto no lo podemos desligar de un movimiento turistificador hacia el territorio de Galicia, ¿no?, donde realmente hay una visión colonizadora. En el primer foro internacional del feísmo, porque esto es algo que se lleva debatiendo desde el año 2004, Xosé Manuel Beiras hablaba de autoodio y hablaba de desclasamiento y hablaba de colonización interna para describir los procesos que estábamos viendo de alguien que no quiere mantener limpia su fachada, que no tiene recursos económicos en el fondo, sin entrar en ese debate, no tiene recursos económicos para arreglar su construcción. 15 años más tarde podemos pensar que realmente ese proceso de colonización estética no es un proceso que se da interno y no es por una cuestión de desclasamiento, o sea, no, ese argumento realmente no lo consideramos como válido, sino es un proceso de colonización externa realmente de cumplir unas expectativas que vienen desde que se tienen sus raíces en el franquismo, ¿no?, en esos nodos regionalistas, etcétera, etcétera, y que plantean una realidad romántica y nostálgica que nunca se ha dado en el territorio gallego. Que por supuesto tiene mucha relación con el Camino de Santiago, ¿no? La hipernormativización del territorio para transformarlo en algo que sea que cumpla las expectativas de hacer el Camino de Santiago, ¿no? O sea, piedra, madeira, ya veis, ¿no?, la teja de compostelana. O sea, es un proceso de homogeneización que no tenemos tiempo para entrar, pero que viene con unas normativas clarísimas en la construcción de nuevas edificaciones y en la rehabilitación. Incluso la ley contempla la identificación de arquitecturas feístas que la administración puede coger, echar al propietario y mantenerlas así hasta que el propietario tenga el dinero para reformarlas, ¿no? O sea, puede custodiarlas, ¿no? La palabra custodia aparece muchísimo, ¿no? Porque, claro, mientras tanto tenemos ejemplos estos, ¿no?, como la Villa Sommier, ¿no? La Villa Sommier, que a lo mejor la habéis oído porque Ergosfera habla mucho de esto, ¿no? Ergosfera habla mucho y muy interesante sobre ello, ¿no? Y que, claro, para nosotros el asunto es que, claro, hablamos de aspectos estéticos, pero no hablamos
oscurecen otros debates, ¿no? La Villa Sommier tiene un huerto de autoproducción, tiene un patio para reunirse con sus vecinas, tiene un sistema de reciclaje de elementos, es decir, ha tenido una huella nula sobre el territorio en su construcción, ¿no? Tiene otros muchos valores fuera de la imagen, ¿no? Y siempre estamos ante este debate del respeto visual. Yo no sé si quieres que pasemos esto un poco por encima por tema de tiempo o... Creo que vamos un poco justos, ¿no? Bueno, realmente como veníamos a simplemente como de alguna manera como contrarrestar así como hay una hipernormativización que pone el foco siempre en personas de clase baja con escasos recursos económicos, los culpabiliza hemos visto de manera muy agresiva y muy violenta, sin ninguna clase de reparo, parece que el gobierno gallego no tiene o esa escala de lo pequeño contrasta con la dejación o con la implementación de ciertas políticas territoriales con un impacto a nivel infraestructural y un impacto estético como muy fuerte, donde las resistencias en este caso vienen por parte de la propia comunidad, ¿no? Vamos a recorrerlas como muy rápido tampoco, o sea, estamos hablando de fundamentalmente lo que sería el problema del eucalipto, ¿no? De repente convertir con unas lógicas extractivistas el territorio en un lugar de extracción de recursos, en este caso el 30% de la superficie dedicada al eucalipto, ¿no? Con lo que eso lleva acompasado de incendios forestales, etcétera, etcétera, y cómo hay una serie de resistencias que surgen desde esas personas que están custodiando el territorio de manera, bueno, no es el caso de Alberto Núñez Feijóo, pero sí que es el caso de ciertas brigadas, por ejemplo, deseucaliptizadoras que se reúnen para, de alguna manera, retornar al estado primigenio, ¿no? Esa idea que aquí, de nuevo, vemos desde nuestro punto de vista también como un debate muy esencialista en términos estéticos, ¿no? ¿Por qué un árbol es digno de ser plantado en un territorio y por qué no, ¿no? De nuevo, estos debates estéticos oscurecen debates de calado, como puede ser el extractivismo, como puede ser una visión ecosistémica, etcétera, etcétera. Entonces os traíamos estos dos casos como alternativas. Claro, que un poco el asunto no es que es impactante, ¿no? Como esta preponderancia del buen gusto visual siempre coloca incluso a las resistencias en unos lugares pristinos, naturales, auténticos, intocables, y a otros en el hormigón, en la teja, en el reciclaje, en lo feo, ¿no? Y que pensamos que claro, debates tan estructurales como es el extractivismo, ¿no? como es el 30% del territorio gallego, reducirlo a debates estéticos es un problema o puede ser un asunto, como os va a contar ahora Antonio, porque Xavier Pereiras habla que ha hecho mucho trabajo de campo sobre el lenguaje que se usa en los entornos rurales gallegos, habla de que el término feo, bonito, muy pocas veces está asociado a valores puramente estéticos, sino que está asociado a otra serie de nociones relacionadas también con la productividad de la tierra, con la rentabilidad, con el soleamiento, con la proximidad de las casas, y no solamente un asunto estético. Entonces, nuestra pregunta un poco también tiene que ver con si estos feos o bonitos pueden ser adjetivos que puedan llevar a debates mucho más profundos sobre el territorio y sobre las personas que habitan en estas arquitecturas, ¿no? En el fondo os queríamos traer, un poco por cerrar y recogiendo esa idea de trincheras que planteabais en la mesa, ¿no? Cómo estas arquitecturas o estas construcciones grotescas que se alejan de la norma pueden funcionar como glitches. Nos gusta mucho el concepto de glitch como algo que genera una disonancia o una ruptura respecto a lo que uno imagina, respecto a este camino de Santiago prístino por donde estamos recorriendo, ¿no? Y de repente nos damos cuenta que hay un panel solar que habían instalado allí y que no es un panel solar de uso doméstico, sino de uso industrial, ¿no? Y de repente esta idea de claramente una persona que es capaz de entender esto, si lo vemos más allá de una aberración estética en el Camino de Santiago y podemos imaginarlo, ¿no? Como una especie de futuro que nos está hablando de una soberanía energética, de una soberanía alimentaria, de una autoproducción de recursos energéticos, ¿no? Si trasladamos el debate de lo simplemente estético o de lo simplemente acorde a ciertos debates esencialistas, pues de repente esos adjetivos cambian completamente y aquí nos imaginamos pues un posible futuro solarpunk, ¿no? Y por el contrario, si nos vamos a un lugar maravilloso de piedra de granito, inmaculado, de tejado de pizarra, etcétera, etcétera, y que responda a todos los patrones de lo que debería ser Galicia acorde a esos imaginarios estéticos, nos damos cuenta de que puede ser todo lo contrario, ¿no? Esta es la iglesia de San Miguel Beacurín, uno de los principales reclamos a escasos metros de esos paneles solares, ¿no? Y esto respondería a esa imagen idílica que todo el mundo tiene de la Galicia bonita, ¿no? Y sin embargo, si aquí vemos, nos damos cuenta de que es una iglesia
totalmente deshabitada, que no tiene uso, que no tiene infraestructura, de repente adjetivos como lo caníbal, lo demoníaco, lo infrautilizado, lo feo y lo grotesco, pues de repente cobran mucho más sentido en esta iglesia. Y sería un poco eso.